Hi everyone, my name is Felipe, your teacher of English. This is the new method to learn, so I hope you enjoy this class by Distant Education and take note if you want. So let's begin. First of all, I have a question for you all, and the question is, how would it be your dream bathroom? In my case, for example, if I were rich, maybe my bathroom would be in that way because I like the ocean, I like diving, I like fish, and maybe it's a quiet place to stay. So if you think about the answer of this question, maybe it's the answer of the class objective for today. And the class objective for today is gonna be to illustrate imaginary situations in future according to the second conditional. Okay? In Spanish now. Ok, chiquillos, el objetivo de la clase de hoy día va a ser que ilustremos situaciones imaginarias en el futuro de acuerdo al condicional 2, que es lo que alcanzamos a ver la última vez que nos vimos. For example, if I were a scientist, I'm not a scientist, you know that, I'm a teacher, I would create a cure for COVID-19. O sea, si yo fuese un científico, que no lo soy, ustedes lo saben, crearía una cura para el coronavirus 19 o COVID-19 que se le llama. Por eso vamos a ilustrar situaciones imaginarias, por ejemplo, if I were a scientist, en el futuro estamos hablando de una cura, ¿cierto? Y de acuerdo al condicional 2, que es la oración completa, ¿ok? But first of all, I want to teach you something. Verb in past. Primero, chiquillos, quiero hacer un recordatorio de los verbos en pasado. No que se lo aprendan de memoria, sino que los voy a llevar a este link, que es Macmillan Dictionary, donde van a buscar el pasado simple o el pasado de estos tres verbos. Por ejemplo, partamos con it. So, I'm going to write it here. So, here I have the verb, I have the pronunciation, and I have word forms. I'm gonna click on it, and then I'm gonna look for past tense. In this case, the past tense of the verb eat is ate. Okay, so I'm gonna come back here, and I'm gonna write ate. What about marvel? Do you know what marvel is? Marvel is impresionarse. Okay, marvel. So I'm gonna click on word forms again, and the past tense is marveled with ed. So I'm gonna write marvel. Okay, and what about be? I'm gonna explain this in Spanish, okay? Chiquillos, les voy a explicar un poco. El be, el verbo to be, yo sé que la mayoría sabe que, por ejemplo, es was para la mayoría de los pronombres. Sin embargo, para el tema que estamos viendo, que es el condicional 2, lo vamos a reconocer como were para todos los pronombres I, you, he, she, it, we, they, ¿ok? ¿Y por qué? La razón es porque were es la forma formal de decir si yo fuese, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir si yo fuese, voy a decir if I were, no if I was, ¿ok? So, let's continue. Continuemos. Okay, second conditional. What is the usage of the second conditional? ¿Cuál es el uso entonces del condicional 2? En este caso es for imaginary situation in future, so unreal situations. Es para cosas que no son reales, ¿ya? Básicamente eso. Structure. What about the structure? ¿Qué pasa con la estructura? You have to learn two things. Dependent clause and independent clause. Hay que aprenderse dos cosas, chiquillo. Cláusula dependiente, que es cuando una oración depende de la otra, and independent clause, cuando la oración no depende de la otra en el mensaje. For example, a dependent one. ¿Qué pasa con una dependiente? If I were the owner of Netflix. Dice, si yo fuese, miren acá, verbo to be, si yo fuese el dueño de Netflix. O sea, lo que estoy diciendo ahí es una idea, pero no está completada. So, what about if I read, if I were the owner of Netflix, I would release free accounts for everyone. ¿Qué pasa si ahora leo la oración completa y digo, si yo fuese el dueño de Netflix, yo liberaría cuentas gratuitas para todo el mundo?
Ahí se entiende el mensaje completo, ¿cierto? Ok. Esto pasa porque hay una oración que es dependiente, que es si yo fuese el dueño de Netflix, queda coja, le falta algo para entenderse por completa, y la cláusula independiente es la que le completa el significado. Yo liberaría cuentas gratuitas para todo el mundo. Ese mensaje por sí solo se entiende, pero si unimos estas dos oraciones, tenemos el condicional 2, ¿ok? What about the structure? ¿Qué pasa con la estructura? Follow the colors. Sigamos los colores, chiquillos. Miren, primero en la cláusula dependiente, if, then pronoun, I, verb in past, where, then the complement, the owner of Netflix, ¿ok? In independent clause, I have a pronoun again, I, plus good, I have good, verb in present, released, and complement, free counts for everyone. O sea, les decía recién que tenemos que cambiar tenemos que seguir los colores. Acá los colores están bastante claros. Lo que quiero que también se fijen es en esto que les dije acá, que es la flecha. Si yo tengo el if en una oración, el if siempre va a ser una cláusula dependiente, un mensaje que depende de otro. Si la oración parte con if o tiene if en alguna parte, el verbo va a ir siempre en pasado. En cambio, si tengo en una oración la palabra would, que está siempre en la cláusula independiente, el verbo siempre va a estar en presente. ¿Ok? So, let's practice. Practiquemos un poco. Practicing second condition. Practiquemos entonces. So, I have two sentences and I have to put the good or the verb in past. Entonces vamos a practicar y tengo que poner la palabra good o un verbo en pasado. Si yo tengo acá, if she had her mother's permission, she'd play Mario Bros all day long. Si tengo acá esta oración, lo primero que tengo que identificar es el if, porque recuerden, donde está el if, que es la cláusula dependiente, es donde va a estar el verbo en pasado. O sea, si yo tengo acá el if, aquí el principio de oración, quiere decir que este verbo have tiene que ir en pasado. Si no me sé el pasado de ese verbo, lo voy a buscar en el diccionario. Have. Voy a hacer clic donde dice word forms, que son las formas de la palabra, y acá tengo que el past tense es had. So, I'm gonna write here the word had. So, if I have had in this part, it means this verb is gonna be right with the word good plus play. I'm gonna change the color. Maybe in a blue one it's a good way of identify this. Okay. So the result, if she had her mother's permission, comma, she would play Mario Bros all day long. O sea, si ella tuviese el permiso de su mamá, ella jugaría, recuerden que los good cambian el significado de estos verbos a haría, jugaría Mario Bros todo el día. ¿Ok? So, what about the second sentence or the second exercise? ¿Qué pasa con el segundo? Tengo el if. Nuevamente el if parte la oración. Por tanto, ¿qué les decía yo del verbo to be en esto? En este caso es were. Por tanto, voy a escribir acá. If I were, si yo fuese un animal, if I were an animal, si ya tengo el if acá y sé que este verbo va en pasado, quiere decir que la siguiente oración va a ir con el good más el verbo en presente. Recuerden que el verbo en presente es un verbo sin modificación alguna. ¿Ok? So, the activity for today. I have two options for you to choose. Tengo entonces dos actividades, chiquillos, para que puedan elegir. The first one is for traditionalists. So, fill in a worksheet with exercise and follow the instruction. Entonces, van a the instructions. Ok,
Para los que son tradicionalistas, van a realizar una guía de ejercicios siguiendo las instrucciones. And for future teachers, record a video or audio if you want, explaining second conditional with your own words. O sea, para los futuros profesores o para los que tienen otras habilidades, van a grabar un video, van a grabarse en un video o pueden grabar solamente su voz explicando con sus propias palabras el condicional 2 y esa sería su actividad. ¿Ok? Entonces ustedes eligen si es la tradicionalista haciendo una guía o para los que tienen tienen otras habilidades o tienen más personalidad, van a grabarse explicándome el condicional 2 con sus palabras o van a grabar un audio con el condicional 2. ¿Ok? So thank you so much for your attention and see you soon.